Buenas tardes. Hoy vamos a ver la creación de funciones. La semana anterior estábamos viendo las estructuras de control y estructuras cíclicas. Aquí yo tengo el proyecto que estábamos trabajando desde la semana pasada. Ahí está precisamente los ejercicios que habíamos hecho de los condicionales y de los ciclos que también hicimos por acá para recorrer estructuras y para modificar el flujo como se ejecuta el programa. Entonces hoy pues continuamos con la creación de funciones. En R se pueden definir funciones que luego pueden ser utilizadas por el mismo programa o por otro programa. La idea de las funciones es que yo escriba código dentro de las funciones de forma tal que pues ese código yo lo pueda utilizar varias veces en el mismo proyecto o en otros proyectos. ¿Y eso por qué? Pues porque la idea es que yo escriba el código una vez y lo pueda reutilizar muchas veces sin necesidad de tener que escribirlo muchas veces. ¿Cómo es la sintaxis con la cual podemos nosotros crear las funciones? Bueno, pues ¿qué hice? La sintaxis es, bueno, yo le asigno un nombre a la función, utilizo la palabra reservada function y entre paréntesis le pongo los argumentos separados por comas, argumentos o parámetros separados por comas de lo que yo espero que esa función reciba. Y finalmente, pues dentro del bloque de la función, con paréntesis, con corchetes, escribo el código correspondiente a esa función, a lo que yo quiero implementar ahí dentro de esa función. Como argumento yo puedo pasarle a la función uno o varios y de diferentes tipos de datos también. Entonces en este caso pues yo simplemente tengo las variables, yo no las defino, sino que yo simplemente las escribo como variables de entrada de la función. Y una vez yo haga eso, entonces ahí sí ya yo puedo trabajar con esas variables dentro del código de la función. Bueno, vamos a escribir ese ejemplo que está ahí abajo en este proyecto. Entonces voy a escribir eso, fue una función que suma dos números. Entonces, como yo voy a sumar dos números, pues como parámetro necesito dos números, el número 1 y el número 2. Y dentro del código de la función voy a hacer o necesito hacer la escritura de esa función, de cómo se escriben las operaciones. Yo tengo aquí ya un código, simplemente en un archivo que habíamos creado alguna vez en un encuentro anterior, pues tenía yo este archivo. Lo único que hice fue crear una función, pues la función que necesitamos, que es suma. Entonces, ¿cómo se va a llamar la función? Suma. El nombre de la función va a ser suma. Y a ese suma le vamos a asignar, pues como sabemos este operador es una asignación, le vamos a asignar ¿qué? Le vamos a asignar una función, la palabra es function siempre, y como parámetros esa función suma va a recibir dos argumentos, uno que se va a llamar número 1 y otro que se va a llamar número 2. Y una vez yo tengo esos dos argumentos, entonces con este paréntesis empiezo a crear el bloque de la función, es decir, lo que la función va a hacer por dentro. Y en este caso, pues lo que quiero hacer es sumar los dos números. Entonces, como ya los recibo como parámetro, yo ya sé cuáles son los nombres de esas variables.
y simplemente lo pongo ahí, número 1 más número 2, simplemente. Si yo cambio el nombre de los argumentos, pues lógicamente cuando voy a utilizarlas dentro de la función también tengo que cambiar el nombre. Por decir algo, si ya no los quiero llamar número 1, número 2, sino n1, n2, pues lógicamente cuando ya las vaya a usar esas variables dentro de la función, pues tienen que corresponder con el nombre del parámetro. En este caso, pues n1 más n2. Bueno, entonces almacenamos este archivo y venimos al primero, que es este que ya lo teníamos aquí creado. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a llamar ese archivo, ya sabemos cómo, con source. Y luego de que ya llame el archivo, yo puedo hacer uso de la función que hay dentro de ese archivo. Yo puedo hacer uso de esa función tantas veces como yo quiera con los parámetros que yo quiera. En este caso, bueno, pues vamos a ejecutar esta parte del código nomás. Listo. Entonces, efectivamente, ahí estoy sumando 4, 4, eso da 8, y pues ahí está el resultado. Si nos damos cuenta, pues aquí la función suma en este archivo que se llama código 1.r no existe. Entonces, pues ahí no está el código que está ejecutando esa función. Por eso tenemos que hacer el source, porque el código está en otro archivo. Y luego cuando vamos a ese, efectivamente, pues la implementación de la función sí está ahí. Y cuando hacemos el llamado de la función, pues efectivamente ya el código sabe cómo hacerlo. Yo paso aquí 4, paso aquí 4 y el resultado va a ser 4 más 4, o sea 8, que pues es efectivamente lo que está arrojando como respuesta ahí al final. ¿Qué pasa si yo no pongo este source aquí? Pues claramente eso va a sacar un error. Bueno, en este caso, porque yo ya lo tengo cargado allí. Sí, vamos a borrar las variables. Listo, vamos a volver a ejecutar todo el archivo. Y efectivamente, pues no va a conocer la función suma. No sabe qué es suma. ¿Por qué? Porque la implementación de esa función está en un archivo externo. Entonces, por eso tengo que hacer el llamado. Por eso puse aquí este source. Primero hago el llamado del archivo que contiene el código. Y luego, entonces, sí, puedo hacer el llamado de ese código. Y si vuelvo y hago esto con source, efectivamente, pues allá sale el resultado, básicamente. Como digo, esta función una vez yo la tengo implementada, yo puedo llamarla muchas veces dentro de mi código, siempre y cuando corresponda con el nombre de la función y con los parámetros de la función. Entonces, ahí inicialmente en la línea 30 hice el llamado de la función con dos parámetros. Si quiero sumar otros dos números, pues simplemente vuelvo y llamo la función y con nuevos parámetros. Entonces, en ese caso, pues efectivamente hace la operación 4 más 4, 8, 4 más 3, 7, 42, 44 da 86. Y entonces ahí efectivamente el mismo código lo estoy ejecutando muchas veces sin tener que escribirlo varias veces. En este caso, solo lo escribí una vez y lo estoy usando 3 veces. Y no solo eso, sino que además el comportamiento de la función es variable con respecto a los parámetros que está recibiendo. Entonces, eso es una ventaja, porque pues allá cuando yo implemento la función, lo hago con variables, con nombres de variables, y aquí pues simplemente ya le paso valores puntuales. Y dentro la función ya va a saber qué hacer con esos valores puntuales. Eso es lo que quiere decir las funciones. Yo puedo entonces también hacer una función que se llame resta, por decir algo, donde también es una función y va a recibir también dos parámetros, y entonces lo que va a retornar es la resta de n1 menos n2. Listo, entonces ya tengo una función resta y también puedo llamarla tantas veces como yo quiera en este proyecto, en otros proyectos o en otros archivos de código, básicamente.
multiplicación va a ser igual a función de n1, n2, y el resultado de la función por dentro va a ser n1 por n2, y listo. Y así sucesivamente. Yo puedo hacer las implementaciones como necesite. Y aquí pues simplemente ya hago el llamado de cada una de esas funciones, porque pues ya están creadas. Ahora, si nos damos cuenta, aquí en el entorno, cuando yo inspecciono las variables, la función también va a aparecer. Pero el compilador ya lo va a reconocer de forma automática y va a decir, no, esos no son valores, como X y Y, que están aquí arriba, están en la sección de valores. Suma no es un valor, suma es una función, entonces crea una sección nueva que se llama funciones. Y entonces ahí ya aparece. En ese entorno, el comportamiento es el mismo que con los valores, es decir, van a estar almacenados en la memoria, van a permanecer ahí. Mientras tanto yo no borro la memoria, pues las variables van a seguir ahí y las funciones también. Las funciones que yo estoy declarando. Ahora vamos a hacer esto, ahí está, listo, 4 más 4, 8, 3 menos 4 menos 1 y 44 por 42, 1848. Básicamente es eso. Y si vamos allá también al entorno, vemos que efectivamente aparecieron las dos nuevas funciones, que en total ahora hay 3. Yo puedo ya usarlas tantas veces como yo quiera dentro del código, siempre y cuando lo haga con respecto a la definición que está ahí. Es decir, si voy a usar la multiplicación, la función se llama multiplicación y recibe dos variables, n1 y n2. ¿Sí? Y si quiero hacerlo con vectores, pues bueno, miremos si funciona. Miremos si lo puedo hacer con estructuras de datos. Listo, perfecto, funciona. En este caso es la suma entre dos vectores, 3, 2, 3, 4 y 3, 2, 4. Y la suma de 2 más 3, 5, 3 más 2, 5 y 4 más 4, 8, que es efectivamente el resultado que está apareciendo ahí. Entonces, ¿qué pasa con estas funciones? Que aparte de poder sumar variables o valores, también va a poder sumar números que están contenidos en estructuras de datos. Y ahí vemos que sí, efectivamente está funcionando de esa manera. Bueno, ¿qué más dice aquí? La mayoría de las funciones que se escriben retornan un resultado. Retornan un resultado quiere decir que después de una operación va a salir un valor. En este caso, pues el resultado que va a retornar esta función es n1 por n2, es decir, la multiplicación de los dos parámetros que está recibiendo. Eso es lo que hace esa función. Ahora, generalmente se deja la última línea de código de la función para indicar el valor que retorna. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hagamos acá un cambio. Vamos que la función resta lo que va a hacer es que primero le va a sumar a n1, le va a sumar 10, por decir algo, y a n2 le va a multiplicar por 3. Y entonces ahí sí los va a restar. ¿Qué pasa en ese caso? Que pues lógicamente la función por dentro tiene un bloque de código más grande que hace más cosas. O sea, la función por dentro no solamente ejecuta una línea de código y ya, como aparece ahí en suma y en multiplicación, sino que la función precisamente está diseñada para que ejecute muchas líneas de código por dentro. Incluso aquí yo puedo tener bloques condicionales o bloques cíclicos, y todo eso yo lo puedo incluir dentro de la función. Ahora, de todas esas operaciones que yo hago dentro de la función, la única, o más bien el valor resultante de la operación de la función va a ser la última línea de código. En este caso, yo tengo esta función resta, y esa función por dentro tiene 3 líneas de código o ejecuta 3 operaciones. En el primer caso, el primer parámetro le suma 10 en la línea 8. En la línea 9, al parámetro 2 lo multiplica por 3. Y finalmente en la línea 10 lo que hace es el valor que tiene la variable n1 le resta el valor que tiene la variable n2. Y ese resultado es el que va al final
a mostrar la función. Ahora, supongamos que yo tengo esto, n1. En ese caso, ¿qué pasa? En ese caso la función ejecuta todas las operaciones, las 3 operaciones, pero el resultado de la función o el valor que va a retornar la función al final va a ser el valor que recibió como parámetro en la variable n1. Veamos esto. Entonces guardemos acá y ejecutemos otra vez este código. Esto es con resta, es decir, aquí debería darme como respuesta 4. No, mentiras, 3, sí, 3. ¿Por qué 3? Pues porque llamé la función resta y le pasé como parámetros el número 3 y el número 4. Y por dentro de la función se están haciendo todas las operaciones que yo le dije que hiciera. Es decir, esta línea efectivamente va a sacar, la respuesta va a ser 13, en esta línea la respuesta va a ser 12, en esta línea la respuesta va a ser 1 y esta línea la respuesta va a ser 3. Y de todas esas operaciones, la función va a retornar solo el último valor o lo que esté en la última línea, que eso es lo que dice allá. La última línea es la que contiene el valor que va a retornar la función. En este caso, como yo le pasé por parámetro 3 a n1, entonces la función, pues independientemente de todas las operaciones que haga por dentro, va a retornar también, va a retornar n1. Entonces, en este caso, pues va a retornar 3. Yo le pasé 3 y 4. Pues independientemente de si yo hago por dentro operaciones, ciclos, sumas, restas, multiplicaciones, condicionales, lo que sea, si al final en la última línea yo pongo n1, pues va a retornar la función el valor de n1, básicamente. Y pues eso es lo que está pasando acá. Está retornando solo 3, porque pues el primer parámetro que yo pasé era 3. Entonces retorna 3. Listo. Hay que tener cuidado con eso, porque pues la última línea es la que cuenta ahí como el valor. Ahora, entonces quitemos esa y dejemos esto. Aquí creo que me debe dar 1. Creo que me debe dar 1 ahí ejecutando este código. Al menos 1. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ahí? 3 más 10, 13 y 4 por 3, 12 y luego 3, sí. Perdón, bueno, aquí es otra cuestión. Aquí también, aquí lo único que está haciendo es restando 3 menos 4, no más. ¿Por qué? Pues porque al final la última línea lo que está haciendo es restando n1 menos n2. Y en las líneas anteriores, pues yo no estoy modificando el valor ni de n1 ni de n2. Ahora, para que funcionara como espero, que es con estas operaciones, tengo que asignar, o más bien actualizar el valor de las variables, según las nuevas operaciones. En este caso sí ya me debe dar 1. Exacto, efectivamente. Entonces ahí sí ya hizo la operación completa que yo esperaba. A 3 le sumó 10, eso dio 13 y se lo asignó al valor de n1. Entonces n1 ahora vale 13. Entró a la función valiendo 3, ahora vale 13. n2 entró a la función valiendo 4, pero como lo estoy reasignando, 4 por 3 da 12, ahora vale 12. n2 vale 12. Y finalmente lo que va a retornar es 13 menos 12, es decir, 1. Y listo. Entonces eso fue lo que retornó la función. A eso se refiere cuando aquí dice que la última línea de código es la que indica el valor que se retorna. Es la última línea que pertenezca a la función, es la que determina qué valor retorna esa función. Ahora, hay momentos en donde de pronto yo necesite retornar un valor diferente al que aparece en la última línea. ¿Por qué razón? Bueno, puede darse. Entonces, en ese caso tendría que usar la palabra return.
Entonces yo en ese caso podría decir, bueno, retornemos esto. Creo que es así o es red. Bueno, pongámoslo así. A ver si funciona. Ah, sí, es retorno. Y veamos ahora entonces qué pasa en este caso. Bueno, tendría que retornar el valor, ¿no? O la operación, pero con la asignación. De esta manera, creo que sí funcionaría, sí. Entonces, bueno, ahí, si nos damos cuenta, pues va a retornar 12. ¿Por qué? Pues porque independientemente de la última línea, en este caso, si yo uso la palabra reservada return, es como si estuviera ignorando la última línea, básicamente. Y ahí lo que estoy retornando es el valor de N2. Y N2, como le pasé 4 inicialmente y ahora lo estoy multiplicando por 3, es 4 por 3, 12. Entonces, el valor que está retornando la función es 12. Es como si estuviera ignorando precisamente la última línea. Eso es en dado caso que algunas veces se necesite retornar un valor diferente o más bien el valor que calcula una línea diferente a la última línea. Entonces en este caso, pues bueno, yo le digo retorne N1 y listo. Ahí está entonces. Eso es básicamente lo que se tiene que tener en cuenta al momento de crear funciones. Una función podría llamar a otra. Supongamos este caso. Voy a poner esto aquí arriba. Voy a poner esto aquí arriba. Y voy a llamar aquí, en lugar de poner n1 más 10, voy a poner suma de n1 y 10. Ahí pues lo que estoy haciendo es básicamente sumándole a n1 le estoy sumando 10, es decir, lo mismo que había en la línea escrito, pero la diferencia es que estoy haciendo un llamado ahora de una función. No estoy usando el operador, estoy usando una función que usa ese operador. Ahora entonces vengo y pues efectivamente ahí funciona, no hay ningún problema. ¿Qué hizo? Pues simplemente vino ya acá, llamó a la función resta y dentro de la función resta llamó a la función suma y luego continuó con el resto de las operaciones que tenía que hacer la función internamente. De esa manera pues estoy haciendo un llamado de mis propias funciones dentro de las funciones que estoy creando. Entonces es como un llamado anidado de una función dentro de otra, básicamente. En este caso, pues no vemos como tanta utilidad porque pues simplemente estoy reemplazando el llamado de un operador por una función. Entonces, pues no está cambiando mucho la cuestión. Pero es probable que la función pues tenga muchas más líneas de código internamente y puede darse el caso eh, en donde puede darse el caso en donde una función necesite todas las líneas de código de otra. Entonces, pues efectivamente, no tengo que reescribir todo ese código, sino que simplemente llamo a esa otra función que ya lo hace y ahí podría obtener la respuesta. Pues en este caso estoy haciendo lo mismo con resta y con suma y, y listo, ahí está. Bueno, incluso con el de multiplicación podría ser lo mismo. Podría ser aquí como multiplicación, multiplicación de, ¿cómo era?
de n2 por 3. n2 y el valor 3. En este caso lo mismo, estoy pasando dos valores, un valor fijo y una variable. Y bueno, ahí está bien, ahí no cambio los resultados porque pues estoy haciendo lo mismo, sino que en el caso de hacer el llamado al operador, lo que estoy haciendo es un llamado a una función, no más. Y aquí le estoy pasando es una variable que puede ser un valor numérico o puede ser una estructura de datos numérica, como un vector, como una lista o como una matriz, y un valor numérico puntual. Y bueno, entonces ya internamente el compilador sabe cómo hace la operación, pero aquí la estamos haciendo de forma indirecta, porque la estamos haciendo a través del llamado de una función que nosotros mismos hemos creado. Listo. Bueno, voy a borrar esto, que es lo mismo que está allá arriba. ¿Qué más dice acá? Bueno, hay que tener en cuenta estos dos conceptos al momento de crear las funciones, y son los conceptos de las variables locales y las variables globales. Las variables locales son las funciones que se definen al interior de una función. Se definen al interior de una función y solamente tienen alcance dentro de la función. Ahora, además de las variables locales están las variables globales, que esas sí tienen un alcance mayor. Pues de hecho las globales tienen un alcance en todo el código, en todo el programa. Veamos eso. Aquí, esta variable que estamos creando acá, esa es una variable global. Variable global. ¿Por qué es una variable global? Bueno, pues porque esa variable tiene un alcance de todo el código. Es decir, yo la puedo utilizar en cualquier parte del código. Supongamos que aquí yo voy a sumar a n1 no con 10, sino con y. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, no, pero y dentro de la función no existe. No hay una variable llamada y, ni como parámetro, ni como función declarada local interna ni como variable interna de la función. Entonces después viene uno por aquí y dice, no, pero en esta función, si se declaran variables o si se reciben parámetros, también son internos. En este caso también. Y aquí entonces es donde uno dice, ah, bueno, por fuera de todas las funciones se creó esa variable y por tanto las funciones pueden ver el valor que contiene esa variable y también lo podría modificar eventualmente si necesitaran hacerlo. Si yo ejecuto el código, pues efectivamente ahí no hay ningún error, pues salió 6, que fue el cambio que le acabé de hacer aquí, que en lugar de sumarle 10, pues le sumo y, que es 15, y como n1 vale 3, sería 3 más 15, 18, y 12, esto da 12, entonces 18 menos 12 da 6, efectivamente. Esa es la respuesta que estamos obteniendo ahí. Y ahí entonces estaríamos haciendo uso de una variable global, que para este caso es y. ¿Cómo sabemos nosotros que una variable es global o no? Bueno, generalmente las variables globales son las que aparecen acá en el entorno. Pues aquí dice entorno global. Cuando yo le pongo aquí entorno global me va a mostrar las variables que existen precisamente de forma global. Y aquí entonces yo tengo X y Y globalmente. Ahora, estas variables yo las estoy usando, n1 y n2, y existen porque pues tienen valores y yo estoy haciendo operaciones con ellas. Pero esas variables no pueden existir
por fuera de la función. Supongamos que yo quiero imprimir aquí N1. Pues ahí me debería salir un error. Veamos qué pasa. Efectivamente, dicen que no encontró el objeto N1. No se encontró. ¿Por qué no? Pues porque N1 es una variable local que solo existe en esta parte del código, dentro de la función. Aquí existe un N1. Aquí existe otro N1. Aquí existe otro N1. Pero existen mientras estamos ejecutando la función y no por fuera. Por fuera ya no aparecen. Ahora, aquí tenía otro ejemplo, que es este, en la función suma. Yo puedo declarar variables internas de las funciones y asignarles valores sin ningún problema. Si aquí lo único que estoy haciendo es sumando los dos números, bueno, aquí sería n1 más n2 más y. Y si eso se lo estoy asignando a una variable que se llama s. Esa variable la estoy creando, esa variable no existe en ningún otro lugar. Y la estoy creando ahí dentro de la función suma. Ahora, si yo quiero imprimir esa variable por fuera de la función suma, pues debería salir un error. Veamos qué pasa ahí. Efectivamente, también me va a decir, mire, el objeto S no existe o no fue encontrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que aquí esa variable no existe. Entonces uno pensaría, pero pues si yo la creé aquí, ¿por qué aquí no existe? Ah, porque es que esa variable es local y solo existe dentro de la función. Todo el código que esté por fuera de esa función no va a tener la capacidad de reconocer a la variable S, porque ella no va a existir. Y si miramos bien, aquí en el entorno global no aparece S. ¿Por qué no? Pues porque no es una variable global. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida de esa variable S? Ah, pues muy sencillo. Cuando yo llamo la función suma, hace esta operación línea 9, hace esta operación línea 10. Aquí, en este momento, la variable S es creada y ahí es donde empieza a existir. Ahora, si realizan esas dos operaciones que están ahí, esas dos sumas, con la variable n1, n2 y y, se asigna ese valor a la variable s y como no hay más líneas debajo en esta función, pues lo que se hace es retornar el valor que tiene la variable s. O sea, la función retorna el valor que tiene en ese momento la variable s. Una vez el valor es retornado, entonces la variable s se borra del sistema. Ya no existe. Y se termina la función y se sale. Entonces, cuando el compilador pasa por aquí, por la línea 11, por la línea 12, aquí ya la variable s no existe. ¿Por qué? Pues porque el compilador por sí mismo se encargó de eliminarla. ¿Por qué? Pues porque esa variable solo se creó dentro de un entorno, dentro de un ámbito, que para este caso era una función. Esto también se puede dar para el caso de las variables, supongamos algo como esto. Ya sabemos que, bueno, voy a crear aquí otro nombre diferente. Listo. Y voy a imprimir aquí esa variable. A ver qué pasa. Efectivamente me dice el objeto W no fue encontrado. ¿Por qué no? Porque también fue creado dentro de un alcance. ¿Cuál es ese alcance? Bueno, en este caso el alcance es una instrucción o una estructura condicional. Si yo creo alguna variable, sea una variable numérica, sea una variable, una estructura de datos, cualquiera que yo cree, dentro de un entorno, dentro digamos, de un bloque de código encerrado entre paréntesis,
la variable solo va a tener alcance ahí adentro. Si miramos bien la variable y, pues no está creada dentro de ningunos paréntesis, ni de ninguna estructura cíclica, ni de ninguna estructura condicional, ni de ninguna función. Entonces, esa, digamos que es una variable que tiene un alcance global, por eso, por esa razón. Ahora, si yo quisiera que mi variable tuviera un alcance global, pues simplemente la declaro por fuera, así sea asignándole un valor inicial cualquiera, y luego entonces sí la puedo usar por dentro de, en este caso, del if, y cuando la vaya a imprimir, pues va a tener un valor, básicamente. En este caso, si yo ejecuto este código, W va a imprimir o 0 o 3. En este caso imprimió 0. Quiere decir pues que no entró a este if. Pero igual la variable ya había sido creada e inicializada con un valor. Entonces no hubo como necesidad de pues de declararla más arriba o de cambiarle un valor diferente, porque pues de pronto por la lógica del código el valor cambia solo si se cumple esa condición. Ahora, si se cumple la condición y entra aquí, pues ahí ya no está declarando la variable. ¿Por qué? Pues porque la variable ya existe. Ahí lo único que está haciendo es cambiándole el valor, que es diferente a si yo hago esto, en donde cuando entro al if, o si entra al if, pues estaría creando al mismo tiempo y declarando la variable, creando y asignándole un valor. Entonces veamos qué pasa ahí. Bueno, aquí pasó otra cuestión. Resulta que aquí entró a este if y efectivamente creó la variable, le asignó un valor, pero sí existe. Ah, perdón, no, porque es que esto no está aquí. No. Volvámoslo a ejecutar. Así. Bueno, ahí creó la variable, efectivamente. Aquí entró, creó la variable, le asignó un valor y la dejó global. ¿Sí? Entonces, según este comportamiento, podemos decir que las variables son locales solo cuando están dentro de las funciones. Pues en esta estructura de control no pasó. ¿Sí? E incluso pues la variable se creó, podemos verlo allá arriba. Entonces, una forma de reconocer las variables globales de las locales es eso, es entrar y mirar acá, arriba en la ventana superior derecha. Si la variable está ahí es porque es global, y si es global es porque yo la puedo usar en todo mi código, en otras funciones, en otros archivos, dentro de estructuras de control, dentro de estructuras cíclicas, mientras que si la variable no está aquí, pues en ese caso es una variable local y existió solo dentro de un bloque de código específico, como pues es el caso de lo que está pasando ahí con la variable s. La variable s si no se está saliendo de la función, sino que existe solo dentro de la función, efectivamente. Eso sucede tanto en el mismo archivo, o sea aquí, como por fuera. Recuerden que en un momento nosotros hicimos un código que utilizaba la variable y. Bueno, pero aquí creo que ya la definí, sí, aquí ya definía y. Bueno, voy a ponerle otro nombre a esto, aquí pongámosle y2, por decir algo. Aquí y2, aquí y2, y listo. En este caso, si yo quisiera utilizar la variable y2, yo podría hacerlo. ¿Por qué puedo hacerlo? Pues porque este código está creando esa variable de forma global y efectivamente pues aquí la está imprimiendo, vale 15, el valor está ahí, quiere decir que esa variable, a pesar de que la cree en otro archivo, puede utilizarla en este, sin ningún problema. Ahora, si yo quisiera utilizar la variable s,
que también aparece allá en el otro código, cuando ejecuto esto, pues efectivamente me va a salir un error. Me va a decir, no, pues el objeto ese no fue encontrado o no existe. ¿Por qué no? Pues por la misma razón. S aparece creada en un entorno que solo tiene alcance dentro de esta función. Y si yo quisiera entonces imprimir aquí el valor de S, bueno, en ese caso sí funcionaría o debería funcionar. ¿Por qué? Pues porque ahí sí existe la variable S. Veamos qué pasa en este caso. Listo, ahí está. Entonces, ¿cuánto imprimió ahí? Esto es 20, 23, creo que es esta, 33, sí. Bueno, entonces ahí ya imprimió un valor. Vamos acá a print para identificarlo mejor el valor que es. Listo, entonces borremos esto. Este no es este. Listo, entonces dice el valor es y aquí imprimió. ¿Qué imprimió primero acá? Suma, resta. Ok, aquí imprimió primero esta suma. No, sí, en suma. El valor es. Pongámoslo así a ver qué pasa. Listo, entonces en este caso. Bueno, imprimió. Sí, ese es un vector. Pues porque N1 y N2 son vectores también. ¿Sí? En suma. Entonces, pues ese automáticamente se convierte también en un vector. Porque pues corresponde con las variables N1 y N2. Entonces sí, efectivamente, pues allá hay un valor de S, de la variable, y yo puedo imprimirlo, yo puedo modificarlo, porque ahí la variable sí existe. Cuando estoy dentro de la función, la variable sí existe. Bueno, es eso, básicamente. Entonces, la diferencia entre las variables locales y globales, dependiendo del contexto, dependiendo del código, dependiendo de lo que yo necesite hacer, pues tengo que definir un tipo u otro de variable. Hay que recordar pues que en R no es que yo tenga que declarar las variables explícitamente, sino que las variables existen en el momento en el que yo les asigno un valor. Y el compilador, cuando yo creo una variable, cuando yo le asigno el valor a una variable, el compilador busca ese nombre dentro de las variables que ya tiene almacenadas en la memoria, y si no existe, pues crea esa variable y le asigna el valor que se le quiere poner ahí. Si la variable ya existe, lo que el compilador hace es simplemente cambiarle el valor, no más. Entonces es diferente, era lo que hacíamos ahora más aquí con el if, más abajo, en donde era diferente poner la variable, asignarle un 0 antes del if, que asignarle un valor dentro del if. ¿Por qué? Pues porque aunque vimos que dentro del if la variable queda como global, también vimos que es probable que el código no entre a ese if. Y si no entra, pues la variable no va a existir. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si realmente necesitamos esa variable más adelante en el código, independientemente de si entra o no al if,
Entonces lo lógico sería declararla inicialmente como una variable global y asignarle un valor por defecto inicialmente. Ya luego si entra el if, pues entonces lo que haría no sería declarar, crear y declarar la variable, sino simplemente cambiarle el valor que ya tiene. Esa sería como la diferencia entre esas dos cosas. ¿Qué más? Bueno, ya miramos esto aquí. Otra cosa es que, pues lógicamente la variable yo no la puedo usar antes de que sea declarada. ¿Sí? Es decir, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Pues porque intento imprimir el valor de una variable s que pues no, hasta ahí, de la línea 10 hacia arriba no existe. Ahí debería salir un error, vamos a ver. Efectivamente, la variable o el objeto s no existe. Entonces uno diría, no, pero ¿cómo así si aquí está? Sí, ahí está, pero está después de, de la impresión que yo quiero hacer. O sea, yo quiero consultar el valor de una variable que todavía no existe. Es lo que está pasando acá. Hay que seguir el ciclo, digamos, lineal de la ejecución del programa para determinar si precisamente una variable existe en el momento en el que yo la vaya a utilizar o no. En este caso, pues, tengo yo que garantizar que la variable S ya existe, y si ya existe, pues entonces ahí sí ya la puedo imprimir, como es el caso de las líneas 10 y 11. Si no, pues no podría, no habría un error ahí. Ahora, de la misma manera, yo podría usar variables como lo hemos estado viendo entre archivos. En este caso, el archivo que está aquí puede hacer uso de la variable y, bueno, de la variable y2, de la variable y2. Aquí yo puedo imprimir a y2 sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque yo sé que y2 fue creada, declarada aquí, en este código y.r. Ahí se creó la variable y se le asignó un valor. Entonces, como ya existe y como se le creó un valor, pues yo puedo aquí usarla de aquí en adelante, siempre y cuando esa variable sea global. Si no es global, no va a funcionar, va a salir error. Ahora, dentro del código R, también dentro de este código, yo puedo crear, no, yo puedo usar las variables que han sido creadas en el archivo código 1.r. Pero variables ¿cuáles? Pues las variables todas las que han sido creadas antes de la línea 29, que es donde se está haciendo el llamado al archivo código y.r. Antes de esta línea 29, yo puedo, todas las variables que han sido creadas ahí, yo puedo usarlas aquí adentro. Pues yo puedo imprimir aquí la variable x, por decir algo. ¿Por qué? Pues porque primero la variable x ya fue creada aquí. Aquí está. Segundo, porque la variable fue creada de forma global. Y tercero, pues porque el código, el otro archivo se está llamando aquí y entonces ya puede, digamos, entre comillas, ver las variables que se han creado. Entonces, pues efectivamente ahí ya aparece. Bueno, este error que me está saliendo aquí es por un operador que estoy usando. No sé cuál es, creo que es... Bueno, quitemos esto. Creo que es ahí. Veamos qué pasa. Sí, listo, era el print. Bueno, y entonces ahí estaría usando yo las variables desde un lugar a otro, siempre y cuando sean globales y siempre y cuando en el momento en el que las vaya a usar ya hayan sido efectivamente creadas y se les haya asignado un valor. Esas serían como las únicas restricciones que tendría yo que tener en cuenta para usar una variable. Listo. Recomendable también es que cada función cree sus propias variables. ¿Por qué? Pues porque puede ser que si yo estoy usando una variable global, cuando yo la modifique, eso alteraría el resultado de otra función. Entonces no es recomendable que yo ponga aquí cosas como, no sé, n1 más y.
a Y2. Y aquí yo voy a poner lo mismo. N1. Bueno, aquí ya lo estoy poniendo. Pues pongámoslo aquí también. Pongamos aquí algo así como N1 va a ser igual a suma de N1 con Y2. Listo. Ahí, si miramos bien, la función suma está usando a la variable global Y2 y la función resta también la está usando. Pero ¿qué pasa si en algún momento esa variable Y2 cambia de valor? Como aquí, por decir algo. Que el llamado de la función suma y el de la función resta van a efectivamente arrojar un valor, no hay problema, pero digamos que ese valor puede ser, si quisiera yo con este código hacer la operación de suma con los mismos valores, eso no lo voy a poder garantizar, porque puede que en algún momento la variable y se modifique. Y2, bueno, en este caso Y2, puede ser aquí mismo, puede ser dentro de otro bloque de código de otro archivo, etcétera. Entonces, el problema de las variables globales es ese, que como todos, digamos que todos los bloques de código, independientemente del lugar donde estén, si están en el mismo proyecto, van a poder ver esa variable y van a poder modificarla. Y eso de pronto puede alterar los valores que yo espero obtener en una eventual operación o en una función. ¿Cómo podría entonces yo hacer para evitar eso? Bueno, pues una de las cosas podría ser crear variables locales, o en lugar de crear variables locales podría también crear parámetros, un parámetro adicional. Con eso podría yo de alguna manera intentar controlar mejor el funcionamiento de la función internamente. Supongamos que en este caso, en lugar de poner N1, N2, yo pongo un N3. Y aquí lo que hago no es sumar con Y2, sino con N3. Y listo. Entonces yo sé que la función internamente solo va a trabajar con los parámetros que recibe. No más. Y si en algún caso va a necesitar crear variables locales, pues lo va a hacer para almacenar algún dato temporal, para hacer una acumulación de valores o bueno, etcétera. Pero entonces la función solo va a trabajar con sus variables locales. No va a necesitar valores globales. Y pues esa es la idea. Aunque si yo pongo el uso, si yo utilizo eh, variables globales dentro de mi función, puede ser que sí, que no haya problema, que funcione bien. Pero puede ser que alterar el valor de esa variable global también me altere el resultado que yo espero en la función. Entonces, por eso lo ideal es siempre crear funciones de forma tal que esas funciones solo trabajen internamente o el código escrito internamente use los parámetros que recibe y si necesita variables adicionales que las cree de forma local internamente. Con eso pues almacenan esas variables, almacenan valores, los retienen mientras la función esté siendo ejecutada y una vez la función termine su ejecución pues esas variables desaparecen. Entonces pues ahí no va a haber mucho riesgo de que el comportamiento de la función se modifique por un valor externo que no estoy yo controlando. Entonces eso es lo ideal. Digamos que las variables globales son muy usadas para mantener una memoria completa del programa y que todos los módulos y todas las funciones y todos los bloques de código puedan verlos, como para mantener una sincronía, en algún caso puede ser, de un valor, de un contador, o etcétera. Pero entonces, en general, no se recomienda por eso, porque esos valores pueden ser modificados en algún momento que nosotros no esperamos, y eso puede cambiar las cosas.
Bueno, eso era en cuanto a las variables. Ahora, también una cuestión importante dentro del uso y la programación en R es que en algunos casos podemos necesitar números aleatorios. Y para eso pues hay varias funciones. De pronto, bueno, en la siguiente sesión vamos a ver más en profundidad los ejemplos, pero por ahora pues de pronto leo esto y luego los miramos más en detalle. Dice, en R es posible generar números aleatorios según diferentes distribuciones de probabilidad. Algunas de las funciones más utilizadas son RESP, RNorm, RLnorm, RPoise, RUnif y RT. Todas estas funciones sirven para generar números aleatorios, n números aleatorios. Yo puedo generar 1, 10, 20, 50, los que yo quiera, pero pues cada una de estas funciones sigue una distribución de probabilidad diferente. Pues como dice aquí la descripción, aquí hay una probabilidad exponencial, aquí hay una probabilidad normal, aquí hay una probabilidad logarítmica normal, una probabilidad de Poisson, una probabilidad uniforme y una probabilidad de estudio. De pronto en la siguiente miramos cómo son esas distribuciones de probabilidad y cómo los números generados entrarían en esa distribución. Ahora, resulta que estas funciones generadoras se basan como en un parámetro inicial para a partir de ahí generar los números. ¿Por qué así? Porque es que realmente el lenguaje de programación, o bueno, de hecho creo que ni el lenguaje de programación es capaz de generar números aleatorios. Uno tiene que aportar una base de dónde empezar. Eso se llama una semilla. Para eso hay otra función. Aquí dice, para utilizar la función generadora de números aleatorios es recomendable siempre inicializar el generador a través de la función setSeedN, pasando como parámetro un valor de n diferente por cada ejecución del programa. Esto tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros necesitamos ejecutar un programa que trabaje con números aleatorios, pero que se pueda, digámoslo, como reducir. Es decir, supongamos que yo tengo un resultado que me parece interesante. Si el programa siempre generara números aleatorios totalmente diferentes, pues sería difícil reproducir un comportamiento que el mismo programa ya reprodujo. Entonces, una forma de hacerlo es, antes de generar los números aleatorios, yo inicializo con esta función setSeed y el valor de n le pongo siempre el mismo. Entonces, supongamos yo le pongo, por decir algo, 1, setSeed 1, y de ahí todos los números aleatorios que yo genere van a ser iguales, siempre que yo ejecute el programa. ¿Por qué? Pues porque ese n es igual. Si por otro lado yo quisiera que realmente se generaran números diferentes cada vez que yo ejecuto el programa, bueno, entonces lo que tendría que hacer es, cada vez que yo ejecuto el programa, cambiar ese número n, ponerle un número diferente. ¿Por qué así? Pues porque, como les digo,